Hoy estamos asistiendo a los intentos desesperados del gobierno nacional por sacar adelante la campaña de su candidato, de Duque II. Lo que han hecho no tiene nombre. Lo que han hecho es ni más ni menos romper la Constitución, ser sediciosos, ponerse fuera de la ley. Lo hicieron cuando quisieron usar el presupuesto nacional para entregárselo a los candidatos al Congreso de la República, amigos de ellos, para que pudieran comprar votos. 5 millones de pesos se entregaron en virtud de haber derogado artículos de la Ley de Garantías. Con ese dinero público financiaron campañas del uribismo al Congreso de la República. Se destinó el dinero que es la caja común de toda la sociedad colombiana, que aporta a través de sus impuestos para comprar votos, para campañas particulares de amigos del gobierno. Eso se llama corrupción por una parte. Por otra parte, como lo demostró la Corte Constitucional al hundir esa reforma que hizo Duque y pedir la devolución de los dineros con retroactividad, se llama ni más ni menos romper la Constitución por el miedo que sienten del voto popular libre de las gentes que ya no tienen miedo, que ya no tienen temor, que ya no se dejan engañar. La Corte Constitucional mostró la catadura actual del gobierno respecto a la campaña electoral que estamos desarrollando. Su parcialidad, el hecho de colocar los bienes comunes al servicio de un interés particular de la campaña del uribismo. Luego dejaron que las mafias se apoderaran de un pedazo del territorio nacional, bajo la creencia que el temor que cunde en la población de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, donde tenemos inmensas mayorías, que ese temor iba a cambiar la conducta electoral de la población, que como había sucedido en el pasado, a partir del terror de la sangre, a partir del asesinato, iban a imponer un régimen autoritario, permitieron, parando la fuerza pública, no permitiendo que la fuerza pública cumpliera con su función constitucional de velar por los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, hicieron un paro armado. El paro armado no fue del Clan del Golfo, el paro armado fue del Estado colombiano. Permitieron que quemaran motos de los pobres, que quemaran camiones del camionero popular, que asesinaran tenderos del barrio de la ciudad de Sincelejo, de Montería, que asesinaran dirigentes, que censuraran la radio, que dejara de existir la Constitución del 91 en el departamento de Córdoba, en el de Chocó, en el de Sucre y en el de Bolívar, parando la fuerza pública, omitiendo las funciones constitucionales de un gobierno. Creyeron que el poder terrorífico de la mafia podría cambiar el voto popular y hacer que votara
por el candidato Duque II, el candidato del gobierno. De allí nos asomamos entonces a una juntura, a una alianza entre la política gubernamental y el crimen. Un presidente ligado al crimen en Colombia. Lo demuestra la rapidez con que el presidente Duque decidió la extradición de alias Otoniel. ¿Por qué esa rapidez que ciertos sectores de la prensa aplauden sin investigar? ¿Por qué quiso que saliera de inmediato? ¿Por qué desaparecieron al segundo al mando de esa organización narcotraficante? Si no es porque habían comenzado a confesar, habían comenzado a decir que la labor de esa organización del narcotráfico se había hecho gracias a que tenían en su nómina senadores, funcionarios del actual gobierno, miembros de la fuerza pública de alta graduación, de altísima graduación, es decir, que parte del Estado, parte del gobierno, bajo la dirección del presidente Duque, se había coaligado con el clan de Golfo en la actividad de proteger su exportación de cocaína y su labor de ensangrentamiento del territorio nacional. Política y crimen juntos. Poder y criminalidad aliados en un matrimonio incestuoso que tuvo, para no ser develado, que propiciar la extradición rápida y afanada de los capos del narcotráfico para que no hablaran. Qué triste el país que tiene un presidente al cual le da miedo la confesión de los narcotraficantes. Qué triste el país donde la cúpula dirigente del gobierno, armados y no armados, tienen temor de que un narcotraficante hable ante un juez de la República. Si nosotros gobernamos, no tendremos el más mínimo temor. Permitiremos que las víctimas de la violencia en Colombia puedan restaurar sus derechos a partir de la confesión de todos los narcotraficantes que capturemos. Si gobernamos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no sentirá el más mínimo temor de la confesión de ningún narcotraficante de Colombia. En el temor lleno de pánico de Duque, extraditando a quien podía confesar y restaurar a sus víctimas, le entregaron el territorio que circunda la hacienda El Ubérrimo a la mafia. Ya lo habían hecho de antemano, ya se lo habían entregado a las Convivir. Ya las Convivir se habían vuelto el paramilitarismo de Antioquia, de Córdoba, de Sucre. Ya estaban protegiendo la posesión ilegítima de un baldío nacional al que le pusieron el nombre de Hacienda El Ubérrimo. Las tierras que posee el expresidente imputado hoy por la justicia no son de él. Las expropió a la nación, igualito que hicieron unos centenares de narcotraficantes, quedándose con millones de hectáreas fértiles, expulsando a 6 millones de campesinos de sus tierras a partir del uso de la motosierra
del machete, de la fosa común y de la masacre. Hoy sabemos, con la información que oculta el títere en el gobierno, que la hacienda Lubérrimo no tiene títulos de propiedad legítimos, que su tradición en las escrituras lo que dicen es que la propiedad legítima de esa hacienda en su mayoría de extensión es de la nación. Esa apropiación privada de la tierra, que es pública, que es baldío, lo hacen protegidos de una serie de organizaciones armadas y legales que le ayudan a proteger las tierras incautadas, pero que también se dedican a exportar la cocaína. Se ha juntado entonces una familia, un matrimonio entre crimen y poder. Por eso no tuvieron ningún reato en entregarle la esquina de América del Sur, la esquina de Colombia al lado de Panamá, a la mafia, solo por una circunstancia. El pueblo que habita Córdoba, el pueblo que habita Sucre, el pueblo que habita Bolívar, el pueblo que habita Chocó, se cansó de la vagabundería, de la corrupción, del asesinato, y ha decidido mayoritariamente, en lugar de arrodillarse ante el fusil, en lugar de arrodillarse ante el miedo, en lugar de arrodillarse ante el gobierno, votar masivamente por esta persona que aquí habla, por el candidato presidencial del Cambio por la Vida. Y no había pasado aún los entierros que dejaron de gente humilde en la esquina de América del Sur de Colombia, allá donde está la hacienda de Lubérrimo ilegítimamente expropiada. No había todavía acabado de enfriar la sangre que regaron en las aceras, en las veredas, en las calles, en las carreteras, y ya propusían un nuevo golpe contra la Constitución y contra la ley a través de una funcionaria que había sido del gobierno de Duque, convertida en procuradora, violando la sentencia que es obligatoria para el gobierno y para la sociedad colombiana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe tajantemente quitarle los derechos políticos fundamentales tanto a la sociedad como a los funcionarios elegidos, si no es por sentencia de juez penal, como ordena la Convención Americana. La procuradora, que no es juez penal, que no pertenece ni siquiera al Poder Judicial, que es funcionaria administrativa y que es simplemente una funcionaria de bolsillo del presidente Duque, del candidato Duque II, y de Uribe, decide sacar el alcalde de la segunda ciudad de Colombia, al alcalde Quintero de Medellín. Golpe de Estado se llama. Una y otra vez, con la ley de garantías a la que abolieron, con el paro armado que hizo en alianza con la mafia el mismo Estado colombiano, con el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En solo unos días, en apenas unas semanas, el presidente Duque se puso por fuera de la ley, se puso por fuera de la Constitución, decidió ser sedicioso
porque están aterrorizados, paniqueados, porque el pueblo de Colombia ha decidido mayoritariamente votar por el cambio. Hoy salen miles de medellinenses allá en la Alpujarra a defender la democracia. Hoy miles de personas han salido en las plazas de Cundinamarca, en Fusagasugá, ahora en Madrid. Saldrán decenas de miles, centenares de miles de personas en los próximos días en las principales capitales de Colombia. Si el clima nos ayuda, pondremos 200.000 personas en el centro de la capital de la República de Colombia para decirle a toda la sociedad colombiana que llegó un momento histórico, que llegó el momento de derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Centenares de miles de colombianos en las próximas 2 semanas saldrán a las calles públicas, saldrán a los centros de las principales capitales de Colombia en alegría, en tranquilidad, en paz, porque no somos sanguinarios como ellos, porque no somos vengativos como ellos, porque respetamos las reglas básicas de la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho, porque somos hombres y mujeres de paz, porque somos ciudadanías libres, pero no ingenuas. Saldremos centenares de miles, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, en las capitales de Colombia a defender la democracia, a ir en paz, a cambiar los destinos de la patria, a cambiar la historia nacional, a cambiar a Colombia en función de la vida, de la paz y de la democracia. No nos van a asustar, no nos van a engañar más. Se ha tomado una decisión en el alma popular que queremos irradiar aún al que está indeciso, aún a la que aún teme el cambio, cuando debería llenarnos de temor. Es que este país siga manejado por esa alianza sanguinolenta llena de cocaína entre políticos corruptos que se roban el Estado y asesinos que cometen el genocidio contra el pueblo. Lo que deberíamos es asustarnos de verdad si es el ladrón el que queda de presidente, si es que es el asesino el que gobierna Colombia, porque asesinará al pueblo y se robará el Estado. El cambio que estamos proponiendo es entregarle el Estado a la sociedad colombiana. Es que el gobierno se pliegue a la voluntad popular. Es que un mandatario significa que es mandadero y que el mandante no es el presidente, el mandante es el pueblo de Colombia. Seré con orgullo un mandadero del pueblo. Francia con orgullo será una mandadera del pueblo y recogemos su mandato. Su mandato es que no haya un puesto para un corrupto en el Estado, sino que su puesto sea en la cárcel. El mandato es que es más importante una escuela, una sede universitaria que una cárcel, que un cuartel. Que es más importante un esfero que un fusil. Que es más importante
un libro que un tanque de guerra, que es más importante que la sociedad colombiana eleve su intelecto general, que la priorización del gasto público debe ser la niñez, para que se pueda alimentar, para que se pueda acompañar a la madre cabeza de familia, madre de niños y de niñas en su primera infancia, que es más importante que la juventud pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana en un sistema de educación superior, público, de calidad y gratuito, que es más importante que entregarle las embajadas a los hijos y a las hijas de la oligarquía, el que un viejo o una vieja humilde, triste en una plaza pública de cualquiera de nuestros pueblos, porque no tiene con qué comer, porque quizás no tiene dónde dormir, porque quizás en su existencia final no quedan 10 segundos de amor. Es más importante entregarle la pensión que el puesto privilegiado de una embajada a un hijo de la oligarquía colombiana. Porque el gasto público tiene que tener una prioridad que yo denomino la política del amor. La prioridad es que se deje la exclusión, que se deje de excluir a la mujer por ser mujer, que se deje de excluir al pueblo indígena por ser indígena, que se deje de excluir al negro y a la negra por tener el color de la piel negro o negra, que se deje de excluir a la gente condenándola a la pobreza, cuando todos los colombianos y colombianas, cuando el país tiene la potencialidad para que toda esa colombianidad pueda tener el derecho a una vida digna en el territorio nacional. El cambio en Colombia consiste en cambiar la economía de tal manera que la economía popular, la del rebusque, no se subordine al paga-paga, al paga-diario, al gota-gota del 20% diario de interés con pistola al 5%, sino que puede haber un sistema de crédito para el pobre, para la gente de la economía popular, para la señora de la empanada, para la señora que hace los jugos, que hace la camisa, que hace el pantalón, para que pueda haber una prosperidad que no sea de 5 como hasta ahora ha sido, sino que la prosperidad real pueda ser de millones dentro de la sociedad colombiana. Hemos propuesto una sociedad de derechos financiada por una economía productiva y del trabajo. No nos interesa una economía que subordina el agua a sacar el petróleo para 4 multinacionales y para producir la crisis climática que puede llevar a la humanidad a la extinción. No nos interesa una economía donde se subordina el agua para sacar en un tren interminable y automático el carbón hacia el mar, mientras mueren miles de niños indígenas guayú. No nos interesa sostener una economía en donde el arma, la violencia y la muerte alrededor de la cocaína se intercambia por un chorro de dólares. La riqueza no está en los dólares, la riqueza está en el trabajo. Lo decían los padres de la economía hace 2 siglos, la riqueza de una sociedad es el trabajo de la sociedad. Y por eso lo que nos interesa es que los campos puedan revivir alrededor del cultivo de los alimentos, de su transformación agroindustrial. Es que el barrio popular y la economía popular urbana de la gran ciudad pueda revivir, porque el crédito, el saber, la ayuda del gobierno, la posibilidad de la conectividad de las energías limpias se pueda poner al servicio de la pequeña microempresa, se pueda poner al servicio de la emprendedora femenina, se pueda poner al servicio de la economía popular. Una economía agraria
una economía industrial, una economía del turismo, una economía basada en el trabajo humano, fundamentalmente del cerebro, del conocimiento, una economía del trabajo productiva y no una economía de depredadores sobre la naturaleza que pueden llevar al borde de la extinción a la humanidad entera. Una economía de energías limpias, no de sucias. Una economía del trabajo humano y no del azar, depredador. Una economía de gente decente, hombres y mujeres que usando su cerebro bien alimentado puedan trabajar y no una economía de mafiosos. Una economía productiva basada en la agricultura, en la producción de alimentos, en el cuidado del agua y de la naturaleza, en la industria transformadora que pueda financiar una sociedad de derechos, donde el derecho fundamental pueda ser universal, donde pueda ser cierto y no discurso constitucional el que pueda haber un derecho al trabajo, que pueda haber un derecho a la pensión, que pueda haber un derecho genuino a la salud universal, a la educación universal, que pueda haber un derecho a la vida, a la dignidad humana. Una sociedad de derechos es la base fundamental para construir la paz de Colombia. La paz no es un contrato entre grupos armados de hombres generalmente con fusiles, sean del Estado, sean de la ilegalidad. La paz es un contrato social en donde participe toda la sociedad para hacer las reformas que nos permitan convivir entre los colombianos, que nos permitan no matarnos los unos a los otros, que nos permita, si me permiten las palabras de Jesús, amarnos los unos a los otros. La paz La paz es quizás simplemente que se garanticen los derechos fundamentales de la gente, de las personas que habitan a Colombia. En cierta forma es una política del amor. La política del amor o el amor político es lograr que esta sociedad sea justa, que no tenga que morir de hambre el niño o de sed, que no tenga que morir solitaria la vieja en una plaza de mercado, que el viejo no tenga que trabajar bajo la lluvia porque no hay con qué comprar un plato de sopa, que los alimentos no encarezcan en el supermercado mucho más allá de lo que crecen los ingresos del trabajador. La paz consiste en que se pueda comer, en que el niño vaya sano a la escuela, como dice la canción. La paz consiste en que no haya desnutrición. La paz consiste en que una mujer afectada por la violencia dentro de la familia o fuera de la familia, sexual o no sexual, pueda tener justicia. La paz consiste en el fortalecimiento de la familia colombiana. La paz consiste en que podamos trabajar, en que podamos crear, en que podamos estudiar, sea la ciencia exacta, si es que se nos da la gana,
o sea en la ciencia del corazón, en el arte y en la cultura. Necesitamos de físicos, de químicos, de médicas, necesitamos de poetas y poetisas, de literatas, necesitamos de arte y de ciencia. Al final, el arte y la ciencia, el corazón y el cerebro son las bases para tener una economía productiva, una sociedad de derechos y por tanto una sociedad en paz. El cambio que proponemos entonces consiste en esto, en volver la economía raquítica y depredadora y especuladora de Colombia a favor de 5 banqueros, a favor de 3 petroleros y una carbonera, a favor de 5 mafiosos que se han comprado el Congreso de la República, la ley y hasta el presidente, como hizo el Ñeñe abrazándose con el actual presidente Duque. Consiste en cambiar eso por tener una economía de millones de trabajadores, trabajadoras, creadoras, con un sistema financiero que no llegue a 5, sino a 50 millones de colombianos, con un sistema educativo que no sea para el 20% de la juventud, sino que sea para el 100%, con un sistema educativo que permita 3 años de preescolar para poder alimentar no solamente en saberes, no solamente al cerebro, sino al estómago y al espíritu de la totalidad de nuestra niñez, que ni más ni menos dentro de 20 y 30 años será la nación colombiana. Queremos saber cómo será la nación colombiana en 20, en 30 años. Será como estemos cuidando a nuestra niñez actual. Si el gobierno de Colombia está dejando que 1 de cada 5 niños en esta región y 2 de cada 5 niños en el Pacífico, en el Caribe, estén desnutridos, se estén carcomiendo su cerebro para poder equilibrar la cantidad de nutrientes que no llegan a su cuerpo para vivir, pues lo que estamos es destruyendo la nación colombiana dentro de 20 y de 30 años. El cambio que proponemos es que eso no ocurra, que ocurra el que podamos cuidar en medio del amor, del cuidado, no solo de la familia o de la mamá sola, que en el caso de 5 millones de familias es ella, o en el caso del Estado podamos cuidar la totalidad integralmente de la niñez colombiana, para que esa nación de Colombia dentro de 20, 30 años, cuando quizás muchos de nosotros no estemos, sea una mejor nación que la que hoy vivimos, sea una nación grande y poderosa, sea una potencia mundial de la vida. Lo que estamos proponiendo es un cambio por la vida, y el cambio por la vida se dirime, se decide este 29 de mayo. 29M. Si lo prefieren, M29. 29 de mayo. Yo los invito y las invito a que, si son jóvenes, convenzan al papá, a la mamá, para ir en familia, tranquila, alegre, ojalá cantando, ojalá donde se pueda bailando, con tranquilidad del espíritu, a votar con un arma en la mano, un esfero que puede cambiar la historia de Colombia si se marca una X en el tarjetón sobre la cara de Petro y de Francia. Invito a que Madrid, Mosquera, Faca, Pulsa, el occidente de la sabana de Bogotá,
El occidente de esta tierra inmensa que ha sido testigo de una de las peores corrupciones de la clase política a partir de lo que se llama el volteo de tierras, destruyendo los municipios. Aún por ahí está la zona franca de los hijos de Uribe. Aquí yo me comprometo ante ustedes a que mis hijos que estudian, que no hacen negocios sino estudian, no es pecado hacer negocios, pero sí es pecado utilizar la figura presidencial para enriquecerse. Jamás vendrán ni a Madrid, ni a Mosquera, ni a Funza, ni a Faca, ni a Chía, ni a Cajicá, ni a Zipa, ni a Suacha, para hacer negocios especuladores con la tierra y robarle el dinero de los impuestos al pueblo trabajador del occidente de la tierra. Jamás verán un hijo mío haciendo centros comerciales con dineros oscuros. Jamás verán que se mete a una alcaldía a convencer a un alcalde corrupto o el padre de una senadora para ver si el consejo municipal voltea el uso de las tierras que se han apropiado previamente para, en lugar de que sean tierras rurales que cultiven maíz y comida, se conviertan en tierras de una zona franca que enriquece a los propietarios de la tierra recién adquirida, pero no al pueblo, no a la gente que trabaja. Jamás verán de mi parte un enriquecimiento ilícito. Todo corrupto terminará en la cárcel y todo el pueblo de Colombia terminará en el gobierno democrático. Este 29M los invito a cambiar la historia de Colombia con la tranquilidad en familia, a marcar esa X y a decidir el destino nacional. Ya no seremos, como dice Gabriel García Márquez, la generación de los 100 años de soledad que no tiene una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Somos el pueblo que ha vivido 500 años de soledad, pero también de resistencia, y que sí tiene una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra, que se volverá realidad el 29M, cuando votemos por el cambio social de Colombia, por el cambio político de Colombia, cuando decidamos con una simple X en un papel que se llama tarjetón electoral, derrocar el régimen de la corrupción de Colombia. Así que los espero con alegría. El próximo gobierno no se vengará de nadie. El próximo gobierno gobernará para quienes votaron por nosotros y para quienes no votaron por nosotros. El próximo gobierno no perseguirá opositores, no perseguirá a Uribe y su familia, no perseguirá uribistas a menos que sean corruptos. El próximo gobierno no tendrá discursos que dividan a los colombianos a partir del odio fratricida. El próximo gobierno hablará de paz y de convivencia. El próximo gobierno hablará de producción y de trabajo, de estudio y de ciencia, de arte y de cultura y de deporte. El próximo gobierno hablará de justicia social, hablará de cómo disminuir la pobreza,
de cómo cultivar más los campos, de cómo industrializar a Colombia. El próximo gobierno no se dedicará a vengarse. La venganza es de ellos, el odio es de ellos. Aquí se instala el gobierno de la política del amor. Aquí se instala el gobierno de la sociedad en paz. Aquí se instalará el gobierno de la sociedad del conocimiento. Aquí comenzará el 29M, el gobierno que haga de Colombia una potencia mundial de la vida. ¡Viva Madrid humano! ¡Viva Cundinamarca humana! ¡Viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente.